estaba haciendo nada que me provoque alergia. Y Bien, estoy botando bastante apenas, mocos profesora, apenas se cure, vacúnese contra la influenza. contra la De influenza, sí. repente también su sistema inmunológico está un poco débil, seguro. Quizá, sí, quizás sí. También es que estoy mucho, esta vez he aceptado mucho, trabajo mucho y en las noches no descanso muy bien. Y yo creo que es eso, el descanso me Le está falta, jugando. le Sí, falta descanso y eso le está debilitando. sí, yo creo que sí, me falta bastante el descanso. A veces no ven cosas que le subo como a las 3 de la mañana, así, porque tengo que terminar pues con todos los compromisos y eso es un poco difícil, pues, ¿no? Así que sí, me parece que también tiene que ver el descanso. Bueno, ya está, pero ya estamos terminando, chicos. Vamos a terminar bien. Felizmente esta vez no es como la vez pasada. O sea, la vez pasada no podía ni sentarme acá. Ahora siento que sí. Me suena la nariz, baja toda esa carga que tengo y el cuerpo, bueno, todavía me da para sentarme. Pero la vez pasada hasta hablaba y me estaba así, que no podía respirar. Era otra cosa. La vez pasada para mí era COVID, porque como yo he tenido COVID antes, sí lo relacioné con el COVID. Y no botaba los mocos, no tosía, nada. Solamente era el dolor de todo el cuerpo, la cabeza y y luego, y esa sensación de que no podía ni respirar, ya caminaba un poquito y era como que hubiera corrido y estaba así, así, ¿no? Eso fue fatal. En cambio, esta vez sí lo reconozco como una gripe que te hace un poco sí de malestar, pero que puedes seguir, ¿no? O sea, he estado igual trabajando todos estos días, así que ya pasará, digo, ¿no? Ahora sí es resfrío, pero la vez pasada no era Este otra sistema es cosa. bien. Pero bueno, ya Un ratito. es también que Bueno, este pues ya virus está. está 25 mutando veces. y hasta que nuestro sistema se acostumbre también, yo creo que va a estar pasando esto. Pero bueno, somos fuertes, hay que seguir, hay que pensar que somos fuertes. Bien, ya ahora sí estamos 15, yo creo que ya estamos la mayoría, por ahí siguen entrando, pero ya poco a poco somos la mayoría. Vamos de una vez a la dictadura, o sea, al dictado, ¿no? No, a la asistencia, ¿no? ¿Verdad? Sesión, estamos a sesión 33. Bien. Barrientos, barrientos. Ahí, a ver, están entrando más. Cabral, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches, Helen. Cayusani, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Cayusani. Daniel, ahí está Daniel, ¿verdad? Me estaba hablando Daniel Carrasco. Después Karina Dávila. Presente, profesora. Buenas noches. También está, se le escuchó despacito, pero sí se le escuchó. Janet Durán, a ver si la veo. Janet, no, no la veo. Durán todavía creo que no ha entrado. Guamán, Richard Guamán, buenas noches, Richard. Wilman Guamán, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Wilman. Yendi Huasco, Yendi, Marisol Malquí, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Uy, creo que yo soy la que no les estoy escuchando muy bien. Blanca Marín, Gente, profesora, buenas noches. buenas noches. Silvia Mego, Buenas noches, profesora presente. ¿qué tal, Silvia? Buenas noches. Yadira Montenegro, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Joana Nunayaye, Claudia Focori,
Desiree, Profesora, buenas noches, presente. ahí está Focori, ya. Desiree Cifuentes, buenas noches. Desiree. Gianmarco Simón, Tatiana Turpo, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Tatiana. Pedro Urbano, Presente, profesora. buenas noches. Ah, por ahí está Simón. Gianmarco, ¿cómo estás? Ya te pongo acá la lista, listo. Claudia Villarrubia, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Y Edgar Villaseca. Buenas noches, profesora presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por ahí está entrando, creo que Nunayaye, ¿no? Sí, Nunayaye, buenas noches, profesora. buenas noches. Cifuentes, Huasco, Durán, ya todavía faltan. Barrientos, todavía faltan algunos. Ya vamos a dejarlo ahí entonces por ahora. Bien, hoy día, como la última semana, vamos a ver dos temitas. Uno es la digitalización, procedimientos para la digitalización y vamos a ver algunas formas de actuación en el caso de que haya Recording in progress. algunos de los bienes que vayan a ser digitalizados que tengan que ser estabilizados, ¿no? Entonces, esas pautas, digamos, a seguir para algunos, vamos a ver, ¿ya? Ahora vemos la parte teórica y del tema de esta semana, que sería la digitalización y la estabilización de los soportes, y el día jueves vemos un poco la parte práctica, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Bien. Entonces, hoy día vamos a tratar ese tema de la digitalización, procedimientos y casos para estabilización de los soportes. Y últimamente, pues, se está, o ya de un tiempo acá, se vienen digitalizando muchos documentos para que pueda no solamente ser más asequible a las personas que los necesitan, ¿no? Que trabajan con esos documentos o que se sirven de esos documentos, sino también para evitar el uso, la manipulación de repente de todos estos fondos que probablemente eh, sufran, pues, ¿no? Al ser manipulados. Pero también últimamente hay bastante debate sobre sobre estas digitalizaciones, ¿no? Porque se, quizá algunas veces lo que van a, lo que, de la forma quizá en que se ha estado digitalizando, quizá no es la más adecuada, ¿no? Entonces eso también por ahí se puede ver que el debate va en torno a eso, quizá más, ¿no? Sobre las formas de digitalización. Y bueno, uno de los principales, eh, las principales funciones, digamos, de la digitalización es esa, el que tengamos acceso a todos los fondos que podamos y minimizando pues el uso de los originales, ¿no? Y en la actualidad es posible digitar diversos objetos, por ejemplo, sonidos, videos, fotografías, documentos.
Y digitalizar entonces es el proceso de convertir un documento físico a un medio digital, con el objeto de poder almacenarlo y o transmitirlo en una computadora o un equipo de teleproceso por medio de dispositivos electrónicos. Acá vemos entonces cómo todos estos formatos diferentes se llevan a una nueva versión, ¿no? Y entonces es el proceso por el cual se convierte cualquier señal de entrada continua, o sea, analógica, como una imagen o una señal de sonido, en una serie de valores numéricos. Se convierte a una serie de valores numéricos representados por unos y ceros, y la cual se conoce como el código binario. ¿Y qué busca la preservación digital? En un documento de la UNESCO emitido en 2007 se define la preservación digital como el conjunto de los procesos destinados a garantizar la continuidad de los elementos del patrimonio digital durante todo el tiempo que se consideren necesarios, teniendo como objetivo garantizar su accesibilidad a largo plazo. En este documento, tanto en su planeación estratégica como estructural y operacional, se propone que se inserte en el cuerpo de trabajo un curador digital para que lleve a cabo las funciones de preservación, conservación y restauración. Lo anterior para alcanzar una mayor calidad de la información y una selección efectiva del material. Asimismo, busca que proponga el soporte tecnológico que más convenga. Entonces, en los lugares donde se dan, digamos, estas medidas de preservación documental, existe un grupo de trabajo que, o un curador digital, ¿no? Que va a llevar a cabo las funciones de conservación, preservación, restauración de todo esto, ¿no? O sea, no solamente, y en realidad no solamente una persona debería ser, sino un grupo de personas de repente que lo vea desde diferentes aspectos, ¿no? De cuál es la mejor eh, cómo se lleva a cabo esta digitalización, si es conveniente el digitar los archivos antes de hacerles un proceso de restauración o después, ¿no? Porque muchas veces sucede que están digitalizando sin una visión de la conservación y quizá están haciendo, o ese documento a veces no se puede ni siquiera pasar la hoja porque está tan debilitado, quizá por las tintas metaloácidas, el papel, y se pierde información más bien, pero lo hacen pues sin un equipo quizá multidisciplinar que pueda aportar a esa decisión, ¿no? Y eso deberíamos ver de que en otros lugares sí existe esa función del curador digital, que es esta persona que va a verlo desde diferentes aspectos, que claro, tiene que tener conocimientos en historia, conservación, restauración, ¿no? Entonces, por eso lo digo que también podría ser un equipo multidisciplinar, que cada uno desde sus diferentes disciplinas diga cómo se va a tratar ciertos objetos y pueden realmente pasar, uy, ¿qué pasó? Se fue. Si puede pasar realmente un proceso de digitalización o no, ¿no? Y para que la digitalización sea un medio al alcance de nuestra civilización, se debe seleccionar el software y hardware adecuado. En la siguiente ilustración se muestran algunos ejemplos de soportes para almacenamiento de la información siguiendo un hilo temporal. Acá vemos algunos ejemplos entonces de soportes tecnológicos que sirven para la preservación de la información y del conocimiento. Vemos que
Arriba tenemos el papel, los soportes magnéticos, ópticos, el láser, ¿no? Bueno, luego también el disco Blu-ray, disco óptico avanzado, otros, etcétera, etcétera, ¿no? A través del tiempo, desde los 70 hasta los 2000 y más adelante, vamos a ver cómo, a ver, están viniendo más, ya, cómo va a ir avanzando la tecnología y cómo nosotros pues vamos acoplándonos a esa tecnología también, ¿no? Ya, lo más reciente, pues la nube que eh, genera, pues, que se pueda ya almacenar mucha más información, ¿no? Bueno, uno de los sistemas que nos permite conservar datos de manera digital es el LOGS. A ver. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, no se preocupe, ahora le pongo en la lista, ¿ya? Este es un programa de preservación digital de código abierto y biblioteca que mantiene las cosas seguras, creando múltiples copias. Opera en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Su principal objetivo es crear redes globales y privadas para la preservación digital. Así ofrece a las bibliotecas un trabajo colaborativo para preservar colecciones de manuscritos, imágenes, colecciones de documentos gubernamentales, entre otros. Los trabaja bajo el esquema de una arquitectura distribuida, donde existen copias digitales distribuidas geográficamente en diferentes partes del mundo. Ahí vemos una ilustración del cómputo en la nube, bueno, para hacerla, digamos, no es una nube así, ¿no? Pero donde, bueno, va a llegar toda la información. Y la ISAT, la Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAT-G, indica que los archivos históricos se deben estructurar en 7 áreas de información y asimismo establece 26 elementos que pueden ser combinados para constituir la descripción de cualquier unidad de fotografía, de documentos, manuscritos, etc. Y de las anteriores, solamente 6 se consideran esenciales para toda la descripción. Acá tenemos una tabla con los elementos esenciales para la conformación de las unidades de archivo. Aquí está, en la primera columna tenemos los elementos, perdón, la regla y el ejemplo, ¿no? La primera, para el área de identificación, la asignatura, el código de referencia, lo que identifica el archivo, ¿no? Y luego en la regla incluir el código del país, de acuerdo a la última versión de la norma. Luego el ejemplo, bueno, ya allí con sus referencias de los códigos, ¿no? MX, donde el MX es México, dice MX 2119 HM CIAN, donde MX entonces es México, 21 la clave de Puebla, 19 la clave de Atlixco, el HM del Archivo Histórico de Metepec y la CIA de Compañía Industrial de Atlixco, ¿no? Entonces, allí nos va dando cada uno de las formas, digamos, de ingresar estos datos, ¿no? El título, denominar la unidad de descripción, anotando el dato completo del grupo documental. Cuando la unidad de descripción tenga un nombre formal, este va a transcribirse textualmente, palabra por palabra, con su orden y ortografía original, pero no necesariamente la puntuación ni las mayúsculas. Acá está la Compañía Industrial de Atlixco.
La fecha luego, el periodo en el que el productor acumuló los documentos de la unidad de descripción en el ejercicio de su actividad, ahí están las fechas extremas, entre 1870 y 1967. El nivel de descripción que identifica el nivel de organización, donde se consigna si se está describiendo un fondo, un subfondo, una sección, subsección, serie, subserie, expediente o unidad documental. Y el ejemplo inventario del fondo. Luego tenemos el volumen y soporte, que identifica el volumen físico y el soporte de la unidad de descripción. Se reseña entonces aquí el volumen de la documentación descrita, ya sea en metros lineales o número de expedientes, cajas, rollos de películas, libros, videos, etc. Anotarlos en cifras arábigas. Aquí está. 245 cajas AG12 conteniendo 3.400 expedientes y además 1.323 libros de contabilidad y actas de consejo de asamblea. D tiene un área de contexto, en la número 6, del nombre del o de los productores, la procedencia. Se anota entonces el nombre del organismo o del individuo responsable de la producción de la unidad de descripción, a condición de que esta información no aparezca en el título. Y bueno, allí entonces vemos cómo funciona, digamos, en el archivo y las bibliotecas de México, ¿no? Cómo han logrado poner pues toda esta información de lograr preservarla de esta manera, ¿no? Pero bueno, eso ya ustedes lo saben muchísimo mejor, lo manejan muchísimo mejor que yo, la parte de la digitalización, llevan sus cursos sobre eso, acá solamente digamos algo general, porque lo que más nos importa es la parte, en mi curso, digamos, es la parte de que sabemos que se tiene que digitalizar, sabemos que hay momentos y hay ocasiones que lo requieren, pero cómo hacerlo, qué medidas de conservación tomar, eso es básicamente lo que más nos importa, ¿no? Entonces, previo a la digitalización, nos resulta indispensable que sigamos algunos pasos, como por ejemplo, primero, cotejar la información existente del inventario, luego generar una base de datos normalizada, vaciar la información de los campos correspondientes que va a servir para la indexación, la búsqueda de los documentos, identificar la ubicación de los distintos documentos, identificar el estante, archivero, cajón, número de documentos para individualizar los documentos, digitalizar, ya de ahí recién empieza la digitalización y colocar luego en un repositorio virtual. Algunos autores cuestionan los elementos que deben ser considerados para emprender los proyectos de digitalización. Por ejemplo, Termes se hace las siguientes preguntas. Nos dice, para emprender un sistema de preservación digital, deben formularse previamente políticas al respecto y definirse los objetivos. ¿Qué vamos a preservar? ¿Qué no vamos a preservar? ¿Con qué finalidad lo vamos a hacer? ¿Para qué usuarios? ¿Lo vamos a hacer solos o colaborando con otras instituciones o empresas? ¿Preservar forma parte de nuestras responsabilidades o es una actividad voluntaria? ¿Disponemos del conocimiento técnico para hacerlo? ¿Tenemos asegurados los medios económicos para su sostenibilidad a largo plazo? Y son preguntas pues muy válidas, ¿no? En las que nos hace pensar Termes, porque ha habido, como todo lo que va saliendo, todas las posiciones que se van viendo en diferentes países que de repente nos llevan la delantera en estos temas,
vemos que en otros países, bueno, se está haciendo algo y queremos a veces seguir esas tendencias que se están dando, ¿no? Y no nos ponemos a pensar que cada uno tiene una realidad diferente, tiene una necesidad diferente, tiene un espacio diferente, la tecnología, bueno, nos llega un poquito más tarde, de repente y todo, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre les llamo a la reflexión, ¿no? A la reflexión, que hasta todos los lineamientos que sigamos igual, siempre aterrizarlos a nuestro país, ¿no? Y esto no es la excepción, esto es igual. Todos los procesos que se hacen en digitalización también hay que preguntarnos entonces o hacernos todas estas preguntas. En realidad, ¿con qué finalidad lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer solos o con otras instituciones. Quizá es que no tengamos los aparatos adecuados y de repente no nos estamos dando cuenta, porque yo bien recuerdo haber ido a muchos lugares donde estaban digitalizando con unos aparatos que de verdad que valoraban mucho los soportes que tenían, ¿no? Y entonces, y terminaban súper mal eran unos libros los que estaban digitalizando. Y terminaban súper mal los libros, pero entonces, si no tenemos la tecnología, por qué querer hacerlo de esa manera? De repente se puede hacer en conjunto con otras instituciones, eh, ver de que de repente no disponemos del conocimiento técnico necesario. Quizá necesitemos apoyo, ¿no? Yo en ese momento, bueno, es muchos años atrás, sugerí que pidieran apoyo a la GN en la capacitación, ¿no? Y quizás que les ayuden a participar de un proyecto para la digitalización, porque estaba siendo muy agresivo la manipulación de esos documentos, ¿no? Y, y bueno, y se estaba pensando, como les digo, muy a la ligera, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. No sé cómo se lee este apellido, pero bueno, es algo como Swanebel. En el 2000, este autor nos menciona la existencia de 4 técnicas de preservación digital de la información. Primero, la conservación de tecnología, la emulación de tecnología, la migración de la información y el encapsulamiento. Y la evolución de la preservación digital en el mundo, como les venía diciendo, ha cambiado, ha evolucionado de diferente forma dependiendo de, de los países pues, más avanzados. Y, y con estos cambios también no todo es una maravilla, ¿no? Sino es que surgen problemas. Y la problemática que se deriva de este uso de las nuevas tecnologías surge desde épocas previas a la información digital, pero se agrava con el advenimiento de la información electrónica en las primeras décadas de la computadora y se agudiza todavía más con la llegada de los documentos digitales de la época del Internet. Cada generación moderna de nuevos soportes de preservación de material documental ha introducido una serie de variables y circunstancias que han sido consideradas en su momento en diversos países o regiones para tratar de ir poniendo cierto orden dentro del caos introducidos por toda esta tecnología. Acá vamos a ver los antecedentes ya desde 1978 con Warren Haas, presidente del Council of Library Resources, que impulsa la creación de un grupo de estudio de este problema nacional
Luego, más adelante, en el 85, ya con los microfilms, este grupo crea una comisión permanente, la Comisión para la Preservación y Acceso, que junto al Fondo Nacional para las Humanidades de los Estados de la Unión Americana, desarrolla una estrategia nacional para la conversión masiva de libros y microfilms. En los 90, poco después, se crea el Consorcio de Preservación Digital, de DPC, para la preservación de patrimonios en formatos digitales. Y ya a finales de los 90, los proyectos de digitalización, pues ya son varios en adelante, ¿no? Hay proyectos empezando, digamos, con el Programa Nacional de Infraestructura y Preservación de Formatos de Información Digital. Y en toda esta tarea de digitalizar, como todo, tiene su pro y sus contras, tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunas ventajas, por ejemplo, que facilita la consulta en los procesos administrativos, porque sustituye el original por la copia en el momento de la consulta, ¿no? Luego también hay una preservación y difusión del patrimonio documental, porque a través de las consultas por internet o las impresiones en facsimiles, se puede lograr pues esa difusión, ¿no? Luego también que facilita la eliminación de los documentos en físico porque sustituye la expedición de las copias en papel, ¿no? Entonces nos ayuda un poco con eso de no utilizar tanto papel. Esas serían, digamos, las principales ventajas, pero dentro de las desventajas también tenemos que pensarlo bastante bien en estas desventajas. Por ejemplo, la más importante me parece a mí, que crea falsos históricos, porque algunas veces esto puede ser manipulado y mejorarse la imagen, ¿no? Entonces eso, en la búsqueda de mejorar la imagen, a veces se piensa que esa captura es la que se ha tomado la real, ¿no? Y es una mejorada, más bien. Entonces luego cuando se va a consultar el documento original y se ve que no es así, bueno, ahí hay algo está pasando, ¿no? Y de repente se crea un falso histórico con los documentos que en realidad de repente no, no están como ni para tocarse, y algunos por mirar las fotos digitalizadas tan buenas, dicen, bueno, sí, se puede dar a préstamo de repente, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción luego, ¿no? Luego puede poner en riesgo el material si no se evalúa primero el estado de conservación de la pieza, también importantísimo para nosotros. Yo he visto muchas veces también en diferentes archivos eso de lo que les comentaba, el que no lo hacen con aparatos adecuados o no evalúan, en todo caso, si es que realmente va a correr un riesgo la información al hacer esos procesos. De repente puede ser muy bueno el aparato, pero si ni siquiera puedes pasar la hoja, ¿no? Entonces hay que evaluar, hay que tener una evaluación concienzuda, de verdad, del material que va a ser digitalizado. Y luego, eliminación de detalles, dice, por abaratar costos se recurre a equipos de bajo costo y no especializados, que de repente no son, pues, que nos den unas imágenes tan buenas, entonces ciertos detalles se van perdiendo. Ahí, esas son las desventajas, digamos, que podríamos tener, que la evitaríamos, en realidad evitaríamos todo eso si hubiera una buena evaluación, ¿no? Si hubiera una buena evaluación, si antes de digitalizar, o sea, digitalizar no me parece una mala idea, nos ayuda en la conservación,
Pero si es que va a poner en riesgo el material, si es que va a crear falsos históricos, si es que se van a eliminar detalles, entonces no, pues para nada es una buena idea entonces. ¿No? Entonces no es en sí la digitalización la que nos perjudica, son las decisiones de las personas que digitalizan. Eso es lo que nos perjudica, ¿no? Y hay varios criterios, pues, ¿no? Que se utilizan para la digitalización. Uno de ellos, el criterio de antigüedad. Normalmente, y todos los que eso es antiguo lo digitalizan. O los que son vulnerables, de repente ya están en un estado bastante este, como se dice, avanzado de deterioro, de degradación, y bueno, se puede perder en realidad, ¿no? Y bueno, por su estado de vulnerabilidad. Luego también porque se usa mucho, entonces al ser muy usado, es de uso muy frecuente un documento, y si pues para que no se manipule tanto, entonces sí podría ser una buena idea su digitalización o por la descripción avanzada que se tenga que hacer de la documentación, ¿no? Acá tenemos algunas notas, digamos, de algunos libros. Acá tenemos, por ejemplo, el libro Becerro, el libro más antiguo que tenemos aquí en el Perú, que ya es patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Y que es el protocolo ambulante de los conquistadores, que data del siglo XVI, está constituido por 804 escrituras en 551 folios, que lo han datado los investigadores entre 1533 al 38. Eh, y bueno, este documento contiene la firma de Francisco Pizarro, bueno, la rúbrica, ¿no? Además tiene datos sobre exploraciones, esclavitud de los indígenas, contratos sobre recibo y distribución del oro y la plata y otras alusivas a las guerras de la época. Presenta una serie de valores sociales y científicos relacionados a la identificación de su autenticidad, antigüedad y contenido. Además, constituye patrimonio cultural documental del Perú, siendo el primer documento escrito en la lengua castellana de América del Sur y el más antiguo generado en nuestro territorio. Entonces, allí, por ejemplo, cuando tiene tantos valores, cuando además es tan antiguo, eh, todo esto pues ya forma parte pues de una valoración, ¿no? No solamente hemos visto que el contenido es importante, tiene la firma de Pizarro y todas las vicisitudes pues que suceden en las expediciones, ¿no? A- en este continente. Y entonces tiene mucho contenido bastante importante para todos nosotros. Em, y luego, el criterio de vulnerabilidad, por ejemplo, acá hay un grupo de libros que fue incendiado fueron expuestos a todo esto que sucedió en 1943 con el incendio de la Biblioteca Nacional, que en ese tiempo estaba en la sede central, o sea, en el centro de Lima, ¿no? Y varios de ellos entonces se salvaron de las cenizas, solamente se quemaron digamos, por lo de fuera, todo lo de afuera y lo de adentro todavía quedaba como que un bloque, ¿no? de manuscritos que estaban allí en cajas, se habían almacenado por bastante tiempo para ver cuándo se podía hacer ese rescate. Bueno, ya
hace unos años, no hace muchos años, hace unos años se recuperaron estos libros, hubo todo un proyecto para su recuperación y había libros pues incunables, manuscritos de Palma, muchos libros de valor. Por ejemplo, ahí está el primer impreso peruano, Diccionario de la Lengua Aymara de 1612 que fue recuperado de este incendio, ¿no? Entonces, allí también estos estaban muy frágiles, entonces antes del proceso de digitalización, pues había que estabilizarlos, ¿no es cierto? Del proceso, porque si no, pues si apenas agarrarlo eso se quebraba, ¿no? Hay que tener en cuenta nos dice ya sobre otro tipo de patrimonio que no solamente es papel con, con letras, sino en el patrimonio fotográfico. Cecilia Martínez y Jesús Muñoz nos dicen en su publicación Digitalización del Patrimonio Fotográfico que una reproducción digital supone una minimización de la manipulación de los originales, es adecuada para obtener reproducciones facsimilares del original, para producir archivos adecuados a cada medio de difusión, libros, revistas, etc. La producción digital, así entendida, se convierte además en un informe de condiciones del original que puede utilizarse como referencia del estado de conservación en una fecha concreta. Así constituye una herramienta de gran utilidad para la monitorización de colecciones. El archivo general servirá para poder detectar si se han producido entre la fecha de digitalización y la de monitorización daños de tipo mecánico o cambios en la densidad, en el color, en la formación de manchas de origen químico. Servirá, en fin, para evaluar la eficacia del sistema de custodia y lo activo del deterioro en una colección concreta. Pasado el tiempo tras la digitalización, contrastar los valores concretos del original con su clon original, digital, perdón, que en su día eran idénticos, ¿no? Entonces, aquí nos habla entonces de las ventajas que puede tener la reproducción digital y hace un momento lo veíamos más bien como desventaja también cuando manipulan más bien para darle más tono de repente y crean un falso. Aquí nos hace ver el otro lado de la moneda, ¿no? De que cuando uno no manipula, sino deja la foto o la toma, es original tal cual, esa nos sirve para luego contrastar de cómo ha ido en el tiempo, si es que en el tiempo se ha ido desvaneciendo algunos colores, si es que ha sido sujeto de malas manipulaciones o de repente ha sucedido algo, algún cambio en la parte del soporte o las gelatinas de repente de las fotografías, pues estas imágenes digitalizadas nos van a ayudar a comparar luego, a contrastar el tiempo en el que se ha venido degradando de repente, ¿no? Entonces, es en esa parte, nos es nos sirve de elemento de registro. Entonces es importante, ¿no? Por eso es que es muy importante que no se manipulen, les decía, ¿no? De que no creemos un falso histórico. Luego, bueno, se incluye dentro de los planes de conservación. Acá tenemos el Sistema Integrado de Conservación, el plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo.
En el plan de conservación documental aplica al soporte de papel, a soportes flexibles, medios magnéticos, ópticos, extraíbles. El, el digital, documentos, ay, perdón, documentos electrónicos de archivo, documentos nacidos digitales, documentos de archivos digitalizados. Y bueno, en el plan de conservación documental se incluye toda la infraestructura integral y en el digital, bueno, un software y un hardware más bien, ¿no? Entonces vemos cómo de todas maneras, pues se complementan, ¿no? Uno es todo integral, el plan de conservación documental incluye ver el edificio, incluye el análisis de todo lo externo y la preservación digital, pues todo estos medios diferentes donde conservar toda esa documentación, ¿no? Es toda esa información. El plan de conservación documental aplica los documentos de archivo creados en medios físicos o análogos y el digital aplica los documentos digitales o electrónicos del archivo. Los equipos que se utilizan, ahora sí pues hay, ¿no? Antes de repente era un poco difícil ver aquí en el Perú este tipo de escáneres que había en otros lugares y aquí no, pero ahora sí ya varios, no solamente archivos grandes, ya he visto archivos chicos con equipos muy buenos que postulan, bueno, postulan siempre, la mayoría que he visto es que han postulado a fondos del extranjero y consideran dentro de eso estas máquinas y bueno, y han podido de esa forma lograr por la relevancia que tienen sus documentos, por la importancia que tienen, han podido justificar sus proyectos, ¿no? Y tienen pues varios lugares estos equipos bastante bien, me parece. Muchos en conventos he visto varios. Em, para sus archivos conventuales. Luego, y bueno, hay que tomar en cuenta el tipo de escáner según la documentación que tengamos, la toma de imágenes en color o blanco y negro, la resolución, el formato, el control de calidad, la indexación, el almacenamiento, etcétera. Estos son los equipos ATIS, los escáneres planetarios que le llaman, ¿no? Del modelo ATIS, que, que hay básicamente los que hay en el Archivo General de la Nación, ¿no? He tomado como referencia, digamos, ellos. Bueno, no sé si ahora habrá diferente, yo le estoy hablando ya de hace años, ¿no? De repente ya han mejorado también sus equipos. Sería cuestión de ahora preguntar también cómo van, ¿no? Ya es, creo que 8:25, damos un pequeño break, chicos, ¿ya? Sí, 10 minutos, gracias. 8:35, entonces volvemos.
Bien, chicos, acá volviendo. Volvemos entonces ya con un poquito con la final de esta parte para empezar es el siguiente. Y bueno, como unas conclusiones, digamos, que nos dan lo que mencionaba hace poco en esta publicación de la digitalización del patrimonio fotográfico, nos dice que no existen universales categóricos ni fórmulas mágicas. El tipo de reproducción digital va a variar dependiendo del objeto que se esté digitalizando. Y lo que te tiene que mantener es siempre criterios mínimos que garanticen el respeto al objeto, a su técnica, a su historia. Y nos dice también que existen dos preguntas previas para empezar con la reproducción digital y para plantearse qué tipo de conservación hay que llevar a cabo. Una de estas preguntas es, ¿permite la reproducción digital el estado de conservación que presenta el objeto? ¿Es realmente la reproducción digital el método más adecuado para reproducir esta técnica fotográfica? Eh, y, y bueno, hay que caracterizar morfológicamente la colección, determinar el grado y el tipo de deterioro que hay. Y esto entonces se convierte en labores básicas que hacer antes de decidir este proceso. No todo está en condiciones de ser introducido a un escáner, ni todas las morfologías fotográficas tienen las mismas pautas de manejo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta y esto lo coloco porque no solamente es para las colecciones fotográficas, sino en sí en general para todos los documentos nos tenemos que hacer estas preguntas. Si realmente permite el estado de conservación en el que se encuentra el documento, permite que se lleve a cabo una reproducción digital. Y si realmente es lo más adecuado, la forma que se está haciendo la captura, o habría que de repente esta es una colección especial y queremos utilizar lo que ya tenemos y de repente no, de repente esta colección especial debería tener otros criterios para la elección de el equipo con el que se captura, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y bueno, uy, por acá se me pasó otro ejemplo que tenía sobre las capturas y cómo nos ayuda, digamos, a la preservación de la información, ¿no? Acá nos dice, dentro de estos documentos que fueron recuperados del incendio de la BNP, bueno, sobrevivieron algunos manuscritos de Ricardo Palma, que vemos ahí, y dice, sobrevivieron hasta hoy pocos manuscritos luego de que su casa fuera quemada en la guerra con Chile. Solo se sabía de 3 vendidos por su familia a la BNP, a los que se suman 8 recuperados del incendio. Entre los manuscritos recuperados está, por ejemplo, el de las tradiciones en salsa verde, cuya autoría fue antes incluso puesta en duda. Todo el conjunto de manuscritos de Ricardo Palma fue declarado Patrimonio de la Nación en 2018 y por ello se guarda en la bóveda especial que se describe al comienzo de esa nota. Claro, bueno, es sacado de la nota del periódico, ¿no? De Andina Noticia. Los nuevos manuscritos de Ricardo Palma hallados y todos los 4.000 documentos recuperados del incendio serán de libre acceso. Ya pues esta noticia hace por lo menos pues
¿cuántos? 7 años más o menos, me parece, ¿no? Entonces, ya todo esto pues está en la web. Ahí vemos el manuscrito recuperado del incendio y facsímiles de dibujos de Santiago Cárdenas, conocido como Santiago el Volador, dice, realizados por la Fuerza Aérea del Perú. En- y bueno, vemos cómo muchos los podemos todavía ver porque no podríamos quizá acceder a estos si es que no hubieran sido digitalizados, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí, a mí sí me parece que la digitalización nos ayuda en la preservación de la memoria colectiva. ¿Alguna, alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? Profesora, justo comentando sobre la digitalización, Ujú. desde mi experiencia laboral, yo puedo decir de que es una buena opción si uno quiere, por ejemplo, como usted dice, ¿no? Atender con facilidad y con agilidad los servicios, proteger la información de la manipulación, que muchas veces, por ejemplo, en mi caso me ha ocurrido que se les ha perdido a veces los expedientes que los he prestado, ¿no? Y se ha tenido que recurrir a volver a armar el expediente, ¿no? A la restauración, creo que no me acuerdo cómo se le llama. Yo creo que es una gran ventaja, sin embargo, hay que ser muy responsables al momento de digitalizar, ¿no? Y también saber qué empezar a digitalizar, porque he visto casos en los que se digitaliza, o sea, no, me han pedido digitalizar correspondencia, cosas que se eliminan pues de acá a pocos años. Entonces, hay que también saber Priorizar. ajá, qué cosa vamos a digitalizar, hay que pensarlo muy bien porque todo al final se refleja en si es que es económicamente ventajoso o no, pues, ¿no? Porque al final de cuentas los superiores, la alta dirección siempre va a buscar pues que se refleje en la economía, ¿no? Esta inversión, ¿no? Porque al final de cuentas es una inversión para la institución, para la empresa, ¿no? Em, Eso sobre todo, ¿no, profesor? Sí, Daniel, muchas gracias. Siempre valioso tu aporte. Y sí, es así, ¿no es cierto? Por eso es que hay criterios para eso. No todo se digitaliza, no debería, ¿no? Porque en realidad invertimos tiempo y dinero en cosas, como dice Daniel, que de repente pues, son, son documentos que finalmente no van a permanecer. Entonces, hay que saber qué cosa, priorizar, que haya criterio justamente establecidos para cuáles entran a digitalización. Si cumple con esos criterios, se digitaliza, ¿no? Entonces eso hay que tener establecidos ciertos lineamientos, ¿no? Gracias, Daniel. Ay, profesora, sí, también, justo ya me estaba acordando, quería comentar otra cosa. También se hablaba sobre que una de las ventajas de digitalizar también es el reemplazo del soporte físico por el digital, ¿no? Pero en ese sentido, creo que también es bueno añadir de que para hacer ese tipo de reemplazo se tiene que optar por una digitalización con valor legal, ¿no? Antes de Ah, hacer eso. claro. Ujú. Sí, Cierto, profesor. cierto, muy cierto. Gracias, Daniel. Sí, muy cierto, ¿no? Se tiene que también ver el reemplazo de todo ese valor legal, es cierto. Gracias, Daniel. Bien, en esta otra sesión 34 vamos a ver un poco sobre la estabilización de los soportes. Hablamos de los soportes de papel más que nada, ¿no? Y bueno, como algo general, ya sabemos que la conservación va dirigida a todas estas acciones directas e indirectas que tienen como objetivo
preservar en el documento el aspecto, la forma, el contenido, y que se evite además la alteración de sus materiales y su función. Y en la que se trata de medidas que disminuyan o retardan estos procesos de deterioro que hemos estado viendo en otras sesiones, ¿no? Y estas acciones entonces pueden ser directas o indirectas. Vamos a ver que quizá los procesos de estabilización, por ejemplo, algunos van a ser aplicados de manera directa, sobre todo los materiales documentales con objeto de disminuir, retardar el deterioro que tienen y mantener pues todas sus condiciones favorables para el momento de hacer las capturas digitales, ¿no? Y esta etapa de estabilización de los documentos consiste en la actividad las actividades de intervención directa de los documentos necesarias antes del procesamiento de captura, así como el establecimiento de medidas de conservación adecuadas que deberán seguirse durante su captura. El procedimiento de limpieza de documentos puede ser también la fumigación, la integración de refuerzo, la extracción de materiales que se oxidan o que se deterioran en el papel, el resguardo de los documentos sueltos en papel libre de ácido, entre otros. Entonces vamos a ver que hay algunos procedimientos previos y hay unos procedimientos post, ¿no? Post digitalización. Entonces, algunos que preceden sería pues la limpieza, la fumigación, si es que viéramos que algunos pues tienen ya sea hongos es decir, microorganismos o también organismos vivos como los insectos, si tuvieran grapas, clips, todos estos elementos metálicos que se pueden oxidar también o que pueden ser un impedimento al momento de las capturas. Y luego, más adelante también quizá poner papeles libres de ácido luego, porque nos hemos dado cuenta que en algunos lugares luego necesitan, ¿no? Y entonces algunas acciones pueden ir antes y otras después en el proceso. Las acciones de intervención para la preservación de los documentos tienen como objetivo reducir los riesgos de deterioro durante el proceso reprográfico, generados principalmente por la manipulación que implica esta captura. Sabemos que no todos, pues todos los documentos no son iguales, todos tienen un formato diferente, volumen diferente, papel diferente, de diferente gramaje, de diferente formato, en diferente estado de conservación, con diferentes tipos de deterioros, algunos del tipo químico, algunos mecánicos, algunos con riesgo biológico. Entonces, cada uno de ellos está en un estado diferente. Y hay ciertos pasos, digamos, o etapas que vamos a diferenciar, como el traslado, que en la recepción y resguardo de los volúmenes que serán digitalizados, el diagnóstico en esta etapa donde hay que ver, digamos, nosotros que tienen todos estos bienes, hay que controlarlos, ¿no? Y que tienen un título, que quizá algunos son originales y otros quizá tienen duplicados. Es decir, los identificamos, sabemos cuántos son de estos y quizá para la captura seleccionar de ellos
los que se encuentren en mejores condiciones si es que tuvieran, no solo tuviéramos uno, sino varios, ¿no? Entonces, no elegir pues el que está en peor estado, sino si hay varios, elegir el que está en mejor estado. Luego, la documentación del estado de conservación por unidad. Hay que hacer su documentación en fichas de diagnóstico. En algún momento hemos hablado de en cualquier intervención, por más simple que sea, tenemos que dejar constancia de que ha tenido alguna intervención. Y eso se hace en fichas donde no sea sencillo registrar, no nos involucre mucho tiempo y no sea sencillo registrar todos esos datos de la intervención, ¿no? Y en este caso del estado de conservación en el que están, ¿no? Y la estabilización de los volúmenes que requiere quizá una intervención menor o mayor, dependiendo del estado de conservación en el que está, previa a su captura. Y por supuesto, luego de eso también se realiza la documentación otra vez para dejar sentado pues todo lo que ha ocurrido en la intervención, cómo ha sido ese tratamiento, que si se ha puesto algo de repente, algún adhesivo, algún papel para que lo refuerce o qué es lo que se ha hecho, todo bien detalladito, ¿no? La identificación de los deterioros, bueno, nosotros ya sabemos, hemos aprendido a identificar los deterioros, además en lo que son los volúmenes o los libros, ya hemos aprendido también a denominar cada parte, no por gusto hemos aprendido lo de la encuadernación y todas sus partes, sino para que en cualquier diagnóstico, por ejemplo, podamos referirnos adecuadamente a las partes de los libros. Hemos visto tanto partes externas como internas y todo la encuadernación y las tapas, el lomo, el cuerpo del libro, los cantos, los cortes, las cabezadas, el corte de cabeza, de pie, corte frontal, es decir, todas las partes, ¿no es cierto? Y que ya podemos entonces analizar bien, inspeccionar bien y encontrar o dejar llena nuestra ficha de dónde están esos deterioros, cómo son. Además, hemos aprendido también eso. A ver que no todos los deterioros son lo mismo, sino es que algunos modifican la parte química del soporte. Otros modifican la parte física del soporte, ¿no es cierto? Normalmente todas estas reacciones que se dan por hidrólisis, por oxidación, por catálisis de los metales, todas estas reacciones, bueno, hacen una reacción química, generan una reacción química en el soporte y se dañan los enlaces, ¿no? Y también el material biológico desencadena reacciones químicas también, la hidrólisis enzimática, por ejemplo. Y en lo físico, pues hay ciertos factores físicos y mecánicos también que hacen que la parte física sufra, la parte del papel, que pierda resistencia mecánica de repente o alguna mala manipulación, una fuerza, también ante mucho roce, de repente va perdiendo pues, su fuerza también el papel, y así normalmente las que tienen que ver con las rutinas que hacemos nosotros al manipular, bueno, eso degrada un poco, deteriora la parte física, ¿no? Pero no está envuelta la química. Entonces, ahí ustedes ya saben también el cómo identificarlo por ahí, en este análisis.
también hemos aprendido pues cómo hay ciertos niveles en que se encuentran, a determinarlos, determinar el estado de conservación en el que se encuentran por los diferentes niveles, ya sea muy bueno, bueno, malo, regular, muy malo, o excelente, bueno, regular, malo y grave, la denominación que utilicemos, pero especificando el cómo así, el por qué dando argumentos. Aquí, por ejemplo, tenemos una de cómo de determinar ciertas categorías, ¿no? Excelente, cuando los volúmenes se encuentran en las más óptimas condiciones de conservación para su proceso de captura, su manipulación no representa un riesgo para la conservación. Bueno, los volúmenes se encuentran en buenas condiciones y su manipulación representa un riesgo menor, un riesgo menor para su conservación. Regular, estos volúmenes presentan deterioros que pueden ser atendidos por medio de una intervención menor para su estabilización. Malo cuando los documentos presentan deterioros que requieren de acciones de intervención mayor ya para su estabilización, por lo que debe considerarse el tiempo de esas labores de intervención. Su manipulación sí representa un riesgo importante para su conservación, por lo que deben incluirse medidas específicas de manipulación para evitar daños mayores, aún con la estabilización. Y grave cuando los volúmenes que presentan deterioros que requieren de acciones de intervención mayor para su estabilización, su manipulación representa un riesgo inminente para su conservación, por lo que es conveniente analizar la pertenencia de diseñar un proyecto específico para estos documentos, donde se busquen estrategias para asegurar el cuidado de su estado. Esta planeación debe incluir equipos de captura que se adapten a las características materiales de los impresos, la búsqueda de existencias de los documentos en otros acervos, considerar los tiempos y los recursos para las labores de estabilización necesarios antes de la captura, entre otras acciones. Luego de eso, bueno, de que hemos hecho el análisis, el diagnóstico del estado de conservación, ya le hemos asignado una categoría, un nivel, ¿no es cierto? Ya, bueno, los que estén en mal estado o grave, y entonces tendrán una propuesta de intervención desde el regular, ¿no es cierto? Porque ya hay una intervención menor. En realidad los que están en regular estado, quizá nosotros vamos a poder intervenir en esta porque vamos a ver esos casos un poco lo regular. Lo malo y lo grave, pues ya pasaría ya a formar parte quizá de proyectos ya multidisciplinarios o con un restaurador ya, ¿no? Porque quizá ya son más complejos. Y a partir de los deterioros entonces identificados, hay que establecer cuáles serán los tratamientos de intervención menor y mayor que requerirá cada volumen para su estabilización antes de su captura digital, a efectos de evitar riesgos durante esta. Asimismo, determina si es necesaria una reencuadernación, por ejemplo, es solamente una reencuadernación conservativa, quizá alguna tapa se esté saliendo y bueno, habría que devolverla, ¿no? Esa tapa, acotando cuáles serán los pasos de esta acción previa a la captura. Quizá habría que eliminar la costura para poder hacer una apertura del libro y que no se dañe. Se dañaría más de abrirlo que de sacar las costuras, ¿no? Y entonces podría ser adecuado. O elaborar más bien las costuras
eliminar las grapas, etcétera. ¿Cuáles serán los que se llevarán a cabo en la etapa de conservación y también posterior a la captura? Por ejemplo, si se ha desencuadernado, quizá habría que coserlo otra vez. Así es que eso quedaría por ver. Qué raro, estoy admitiendo a Focori, pero no, parece que no funciona. Bien. Documentación del estado de conservación. Les comentaba que hay que hacer fichas de diagnóstico, fichas del estado de conservación, dependiendo del proceso en el que estemos, hay que tener nuestras fichas para que nos sea más práctico el tener la información. Para el registro del diagnóstico hay que asentar los siguientes datos en la ficha de estabilización, los datos generales, el registro de los deterioros de la encuadernación, también de los deterioros del cuerpo del libro, el estado de conservación, la propuesta de intervención y observaciones que haya, ¿no? Con la firma, de todas maneras, firma, fecha, firma del responsable, claro, ¿no? La fecha. El llenado de la ficha, bueno, lo que nos proponen esto es de la guía de no me acuerdo el nombre del archivo, pero es tomado con referencias, ¿no? Y nos propone que sea con lápiz para evitar accidentes cuando uno utiliza a veces tinta. Por ahí pues puede manchar alguno de los documentos que tengamos. Así es que utilizar lápiz. Al concluir, se hará el registro de los datos en la sección correspondiente al diagnóstico de la tabla de seguimiento de trabajos de digitalización. En caso de encontrar testigos en la publicación, se debe reportar su hallazgo en las fichas y procesarlo de acuerdo al establecido en la guía para el procesamiento de testigos también. Los testigos son los elementos ajenos a los ejemplares o volúmenes hemerográficos que han sido colocados en el interior de las páginas, ¿no? En la mayoría de casos se trata de fragmentos de documentos o anotaciones, recortes de periódicos, tarjetas, entre otros, que fueron situados por los lectores, poseedores o custodios de épocas anteriores. Debido a que forman parte de la historia de la publicación, se debe brindar un proceso adecuado de conservación y digitalización, al igual que el resto de la publicación. También los testigos se refieren a cuando, por ejemplo, había una época, no sé si seguiré haciendo, pero hubo una época en el archivo en que habían mapas plegados y era política del archivo retirar los mapas plegados para desplegarlos y conservarlos en una planoteca, o sea, en forma plana, ¿no? Y que entonces quedara un testigo de que allí había este mapa. La hoja era una hoja en la que se ponía pues toda la foto del mapa y todos los ítems necesarios para su ubicación, ¿no? Y para su referencia. Así es que eso también son los testigos. Y bueno, acá hay un ejemplo de la Hemeroteca Nacional de México con una ficha. La ficha se llama la ficha de estabilización. Está conformada por 6 bloques en los que es necesario registrar información sobre las características formales y de contenido del material, los deterioros presentes en sus elementos, los posibles factores que generaron las alteraciones, así como una propuesta de intervención para uno o varios volúmenes hemerográficos que serán sometidos a un proceso de captura. A continuación se describe la información que debe colocarse en los apartados de la ficha. Acá, por ejemplo, en el cuerpo
vuelta al plano del material plegado, limpieza de repente, o sea, cuál de ellos qué proceso se va a realizar, ¿no? Es decir, el material plegado va a ser alisado, ¿no? Por eso dice vuelta al plano, devolverle el plano, o se va a limpiar de repente. También tiene que considerarse la ubicación, la página de tal a tal página. Si es que la limpieza también va a ser general y con qué materiales se va a hacer, el uso de qué. Aquí le colocan brocha o aspiradora. Y de repente no solo general, también localizada o puntual también podría llamarse, con espátula, con goma de rayar, con esponja de hule, de repente o cualquier otro que se use, ¿no? Y entonces eso, bueno, considerarlo e ir marcando entonces qué es lo que se va a realizar. Acá hay una estabilización de los volúmenes que requieren intervención menor o mayor previo a su captura, recordar todo, como les decía, las partes del libro. Mediante esta evaluación, entonces, se va a poder determinar el grado de intervención y las acciones necesarias. En la limpieza, todos los materiales que ingresan al área de trabajo deben ser sometidos a un proceso de limpieza general. Dependiendo de los resultados del diagnóstico, se realizarán ya quizá otro tipo de limpiezas más puntuales o localizadas, empleando distintas herramientas y materiales como gomas y brocha. Para conocer las actividades puntuales y los requerimientos de cada tipo de limpieza, se debe revisar una guía técnica de los documentos hemerográficos y su entorno. Ahí además ellos han hecho una guía que por ahí la tengo y se las voy a colgar también. Y para eso, bueno, recordar que existe todo un protocolo de limpieza, primero que nosotros nos tenemos que proteger, ¿no es cierto? Y ya sabemos cuando hablamos de aspiradoras, para los documentos hablamos de estas microherramientas de limpieza y de bajo poder de succión con filtros EPA. Para las esponjas hablamos de estas esponjas de látex o de hule, estas bastante finas, no son las esponjas pues las de Dunlopillo que vemos en la calle, no, son diferentes que ya hemos tratado en alguna sesión. Igual que los borradores, ya hemos hablado de los borradores que son los de pH neutro, ya hemos hablado de los saquitos con goma, con polvo de borrar, o que nosotros también podemos rayar nuestros borradores de pH neutro y hacer la combinación con el arrastre de este polvillo que queda con las brochas, ¿no es cierto? Y bueno, de todo eso ya hemos hablado en algún momento. Hay la intervención del cuerpo del volumen y también quizá en algún momento se pueda intervenir la encuadernación, dependiendo de qué es lo que necesite para ser estabilizado. Acá, bueno, las hojas que conforman el volumen pueden presentar deterioros como las roturas y dobleces y es necesario realizar acciones de intervención que procuren la permanencia de todos los elementos unidos y favorezcan la visualización del texto y las imágenes durante la captura. Las acciones de estabilización consideran la vuelta al plano, es decir, el alisado, o le llamamos así también, ¿no? La vuelta al plano. Colocación de refuerzos y la unión de elementos mediante distintas técnicas y materiales. Para conocer estas especificaciones, bueno, nos dan a la guía, que la veremos en la siguiente sesión y haremos también algunas de estas intervenciones, ¿ya? Y para la encuadernación, bueno, la cartera y el sistema de unión de los volúmenes pueden presentar también algunos deterioros que se pongan en riesgo al momento de hacer las capturas. Entonces se necesitaría quizá la consolidación de puntas, colocación de endoses, refuerzos, reposición de elementos o la reencuadernación conservativa. Y hay que registrar
las intervenciones, hay que hacer un levantamiento fotográfico. Ya hemos hablado también en algún momento sobre la documentación gráfica, fotográfica, escrita que se necesita normalmente, ¿no? Y que todo esto pues forma parte de la documentación que debe acompañar a cualquier proceso de información. Y bueno, acá, bueno, algunos solamente diagramas de cómo, de todo lo que hay que hacer, digamos, antes de que vayan pues estos documentos a ser digitalizados. Eso, solamente eso, son las 9:10, ya terminamos y cualquier cosa lo revisamos en todo caso el día jueves, que todavía tenemos una clase más en la que vamos a hacer estas intervenciones, intervenciones menores, digamos, pero que ya con el conocimiento que tienen ustedes ya pueden realizarlas. Bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces nos estamos viendo el día jueves. Ok, profesora. Hasta el Gracias. jueves, profesora. Gracias, hasta el jueves, chicos. No vino nadie más, ¿no?